Hola queridos interrogados, bienvenidos a un nuevo repaso asegurado. El día de hoy vamos a estudiar la apelación, pero en específico una de sus características, que es un recurso vinculante. ¿Qué significa eso? Que en ciertos casos va a impedir la interposición de otros recursos y en otros casos va a ser un requisito de procedencia para dichos recursos. Entonces, lo que hoy día vamos a estudiar es cómo interactúa el recurso de apelación con el resto de recursos de nuestro sistema procesal. Vamos a partir con el recurso de aclaración, rectificación, enmienda. Y la primera pregunta sería, ¿una interposición de este recurso suspendería el plazo para otro recurso de apelación? O sea, si yo estoy interponiendo una aclaración, por ejemplo, respecto a una sentencia definitiva, ¿se paraliza el plazo respecto del recurso de apelación? Y la respuesta es que no. El plazo del recurso de apelación va a correr conforme a las reglas generales. Voy a tener los mismos 10 días de siempre respecto de sentencias, ¿cierto?, de carácter civil, ¿cierto?, en materia civil, y eso no se va a suspender con la interposición de un recurso de aclaración, rectificación, enmienda. Y otro punto relevante respecto al cruce, ¿cierto?, entre el recurso de apelación y el recurso de aclaración, rectificación, enmienda, es si una vez fallado este recurso, o sea, corregida la sentencia definitiva, esta nueva sentencia definitiva es o no es susceptible de recurso de apelación. Y la respuesta también es que sí, siempre y cuando el tipo de resolución lo permita, sentencias definitivas e interlocutorias, y la cuantía también lo permita. 10 UTM. Luego tendremos que analizar el recurso de reposición. Y acá se da una figura muy particular que es la de reposición con apelación subsidiaria. Una figura compuesta en donde estos recursos se interponen conjuntamente y en el caso de que el tribunal de origen decida rechazar el recurso de reposición, inmediatamente se va a dar origen a la tramitación de la apelación y, de ser procedente, va a elevar los antecedentes a segunda instancia para que sean nuevamente conocidos por el tribunal pertinente. En este caso, la reposición con apelación subsidiaria se puede dar en dos hipótesis. Puede ser respecto de los autos o decretos apelables o respecto de las interlocutorias reponibles. Partamos con el primer caso. En los autos o decretos apelables, por regla general no lo son, pero eventualmente sí lo van a hacer cuando modifican sustancialmente la tramitación del proceso o cuando se introducen trámites que no están reconocidos o consagrados por ley. ¿Cuál sería un ejemplo de la primera hipótesis? Por ejemplo, que se dé traslado en un juicio ejecutivo en un juicio sumario, que ahí la resolución pertinente sería un cítese audiencia en sumario o un despáchese en ejecutivo. Si se da traslado, se modificó la sustanciación. Y la segunda hipótesis, un ejemplo, sería introducir el trámite de la conciliación en juicio ejecutivo en donde no es pertinente. Ambas resoluciones son autos o decretos, ¿cierto? Y en este caso son de carácter apelable igualmente. Pero en estas hipótesis concretas, en estos dos casos en donde los autos o decretos van a ser apelables, siempre deben ir de manera subsidiaria a una reposición. Entonces, cuando los autos son apelables, siempre está esta figura compuesta. ¿Ya? Autos o decretos apelables siempre va a ser reposición más apelación subsidiaria. Ahora, vámonos a las otras hipótesis. En el caso de las interlocutorias que son de carácter reponible, que también es excepcional, solamente estamos hablando de aquellas interlocutorias especiales y existe un catálogo. Ahora, esto es súper importante destacar. No siempre las interlocutorias reponibles van a ir con apelación subsidiaria. En algunos casos sí, como lo sería la resolución que recibe la causa prueba, en donde está esta figura compuesta de una reposición más apelación subsidiaria. Pero hay otros casos que no, principalmente relativo a las casaciones. Por ejemplo, la que rechaza la solicitud de tramitar y conocer en pleno un recurso de casación en el fondo, o los que declaran la inadmisibilidad de un recurso de casación también. En ese caso no va la apelación subsidiaria, sino que es simplemente reponible. Es importante que tengamos en miras esa distinción. Los autos y decretos apelables siempre tienen la figura compuesta. En cambio, las interlocutorias reponibles pueden o no pueden estar acompañadas de una apelación subsidiaria. Otro punto relevante respecto de la reposición y la relación que tiene con la apelación es respecto a la resolución que se dicta fallando un recurso de reposición y si ese recurso es o no es susceptible de un recurso de apelación posterior. Acá tendríamos que distinguir si el recurso de reposición se acogió o se rechazó.
Porque si el recurso de apelación se acoge, no es susceptible de apelación por la parte que propuso el recurso, porque se entiende que no hay agravio en su contra. Sin embargo, la persona contra la que se repuso sí va a tener un recurso de apelación siempre y cuando la sentencia lo permita, porque se entiende que no hay norma contraria que le impida ese recurso de apelación. Contrario sensu, si la apelación no es concedida, es rechazada, la persona contra la que se repuso no va a poder apelar porque no hay agravio en su contra. Pero la persona que repuso tendríamos que distinguir. Si estaba acompañado de una apelación subsidiaria, la apelación se va a empezar a tramitar inmediatamente en razón de la subsidiariedad que le permite la ley. Pero si no es de aquellos casos en donde hay apelación subsidiaria, simplemente no se va a poder apelar. Y hay norma expresa que lo consagra. En el caso del recurso de hecho, la relación con la apelación es clarísima. El recurso de hecho es un recurso extraordinario que solamente procede vinculado con una apelación ya interpuesta, ya sea que se conceda una apelación que no era procedente o que se conceda con los efectos que no correspondían, concediéndose en ambos efectos cuando debería haberse concedido en el solo efecto devolutivo o concediéndose en el solo efecto devolutivo cuando debería haberse concedido en ambos efectos, todas estas hipótesis encontrándose dentro del falso recurso de hecho o cuando se deniega por el tribunal de origen una apelación que realmente sí debería haber sido tramitada y ahí entramos en la figura del verdadero recurso de hecho. Por lo tanto, ahí la vinculación es clara. Ahora, es importante saber que a pesar de que se vincula directamente con el recurso de apelación, tenemos que dirigirnos directamente al tribunal que ha de conocer la apelación para que conozca también de este recurso de hecho. Y en el recurso de casación podemos ver claramente esta característica de vinculante del recurso de apelación. Partiendo por el recurso de casación en la forma que en aquellos casos en donde se dirigen sentencias de primera instancia debe ser opuesto juntamente con el recurso de apelación y por lo tanto hacemos uso de los mismos plazos, 5 días para las sentencias interlocutorias, 10 días para las sentencias definitivas, considerando además que la apelación va a ser un elemento importante a propósito de lo que denominamos la preparación del recurso. Ahora, si nos vamos a la casación en el fondo, acá también podemos ver la característica vinculante, pero ya no en positivo como un antecedente que permite el recurso, sino en negativo, un antecedente que impide la interposición del recurso, porque uno de los requisitos de las resoluciones para que sea procedente el recurso de casación en el fondo es que las sentencias sean de carácter inapelables. Luego tendríamos que analizar el recurso de queja y acá es muy similar al recurso de casación en el fondo, si la sentencia es apelable también impide que se dé tramitación a un recurso de queja, porque el recurso de queja tiene como antecedente que no puede ser susceptible de ningún otro recurso y por lo tanto evidentemente una procedencia de apelación va a excluir también al recurso de queja. Otro punto relevante respecto de la queja y apelación es que antiguamente la queja era susceptible de apelación, por ejemplo si lo conocía la Corte de Apelaciones, porque esa apelación iba a ser conocida por la Corte Suprema. Al día de hoy no, es inapelable y debemos considerar además que solamente podría haber un recurso en contra de un recurso de queja, que sería un nuevo recurso de queja, porque en realidad no estaría procediendo recurso alguno, siempre y cuando el recurso de queja originario lo esté conociendo la Corte de Apelaciones, porque ahí tenemos un superior jerárquico que es la Corte Suprema a quien dirigirnos. Y como dato freak a agregar, en el recurso de amparo y el recurso de protección, o mal denominados recursos, ya que son más propiamente acciones, se entiende que también podríamos tener una vinculación con el recurso de apelación, porque ambos son conocidos en primera instancia por la Corte de Apelaciones respectiva y por lo tanto susceptibles de apelación ante la Corte Suprema. Y eso ha sido todo por este repaso a ATG. Espero que te haya sido de utilidad. Son preguntas clásicas de examen de grado al hablar de recursos y siempre es importante que los tengas presentes. Así que a anotar al margen de tu apunte y a repasarlo.